Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Sí, como Gaby dijo, mi nombre es Juan y junto con Alex vamos a estar presentando ahora de la teoría a la práctica cómo elaborar un modelo de aprendizaje de máquina. Se han preguntado, tal vez han tenido las herramientas y han querido elaborar un modelo de Machine Learning, pero no se ha sabido por dónde empezar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a tratar de darles las herramientas necesarias para empezar y finalizar un modelo de aprendizaje de máquina. Vamos a seguir el proceso con un caso práctico para tratar de llevar, como decimos, de la teoría a la práctica. Entonces, ahora Alex les va a estar compartiendo un poco sobre el caso práctico. Hola, ¿qué tal? Bueno, como les decía Juan, nosotros vamos a explicarles un poco acerca de cómo realizar un caso práctico, llevarlo de la teoría a la práctica y a la vez vamos a darles un paralelismo acerca de un caso que realizamos en ThoughtWorks, un proyecto que se realizó en ThoughtWorks y les vamos a contar cómo todo lo que nosotros les vamos a ir diciendo, cómo se llevó a cabo en el proyecto que les vamos a estar mencionando. Sí. En este caso, el objetivo general del caso práctico que les vamos a estar contando era refinar características de imágenes para la detección facial con el algoritmo K-means. Y de pronto ustedes me pueden decir, ¿y eso en español qué significa? Bueno, pues más adelante les vamos a ir contando cada uno de los elementos de este objetivo. Sin embargo, como ustedes saben, de las imágenes para un procesamiento de máquina, realmente no se procesa toda la imagen como tal, sino se extraen vectores de características o arreglos, los cuales sí se someten al algoritmo de aprendizaje de máquina. Y también para esta charla queremos hacer una diferenciación entre lo que es la detección facial y el reconocimiento facial. La detección facial se representa de mejor manera con la imagen que tenemos a la izquierda, en la cual en una imagen de varios elementos como una nube, un rostro, un perro, un árbol, nosotros simplemente vamos a detectar en qué parte de la imagen hay un rostro, ¿sí? Y la detección el reconocimiento facial, perdón, se representa mejor con la imagen de la derecha, en la cual tenemos unas personas y nosotros a las personas vamos a agregarles un identificador. En este caso, el nombre o cualquier identificador que nosotros hayamos asignado, ¿sí? Entonces, en el presente caso, nosotros simplemente vamos a explicar el caso de detección facial y claro que el caso de reconocimiento facial se apoya en la detección facial, pero son problemas separados. Sí, muchas gracias, Juan. Y a continuación, Juan nos va a contar cómo empezar un proyecto de estos. Sí, gracias, Alex. Bueno, ahora vamos a continuar con las cosas y los parámetros que vamos a tener que setear antes de empezar a trabajar en el caso, en la metodología del modelo de aprendizaje de máquina. Entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo que tenemos que setear es el objetivo. Es súper importante que nos seteemos el objetivo para saber hacia dónde tenemos que llegar. ¿Cuál es el punto en donde decimos que hemos acabado nosotros el proyecto? Tenemos que tener límites para poder decir que se ha acabado. Entonces, pero esto no tiene que estar culminado desde el inicio. No tenemos nosotros que tener un objetivo completamente definido. Como todo en metodologías ágiles, vamos a iterar. Vamos a ir iterando y vamos a empezar desde una iteración con algo seteado para ver hacia dónde nos dirigimos. Y en este caso, por ejemplo, en una iteración 1 se creó simplemente el objetivo de crear una comparativa de algoritmos de aprendizaje no supervisado. Ya teníamos la idea que se tenía que hacer una comparativa, pero en la segunda iteración ya se definió que se debía hacer con clusterización. En una iteración posterior se definió que se tenía que hacer esta clusterización para el refinamiento de imágenes. Entonces, como podemos ver, esto es un proceso iterativo que va a ir mejorándose y vamos a tener mejores lineamientos, pero es muy importante que empecemos con un objetivo, que empecemos con algo claro para saber hacia dónde nos dirigimos. Ahora lo que les quiero compartir un poco es otro parámetro que nosotros tenemos que setear, que es el algoritmo. Para cuando nosotros vamos a desarrollar un modelo de Machine Learning o aprendizaje de máquina, tenemos nosotros que saber qué algoritmo vamos a utilizar. Existen muchos algoritmos, pero vamos a tener
clasificados por diferentes tipos de objetivos que nosotros tengamos. Si vamos a hacer un aprendizaje no supervisado, podemos tener el objetivo de hacer clusterización y vamos a tener ciertos algoritmos. O podemos decir que queremos hacer simplemente reducción dimensional, vamos a tener otros algoritmos. Lo mismo sucede para el supervisado, en donde podemos tener regresión o clasificación. Existen otros tipos de objetivos aquí para el algoritmo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es seleccionar simplemente un algoritmo. Nosotros vamos a poder hacer una combinación de estos. Vamos a ver cómo en el caso práctico se utilizaron varios algoritmos, pero tenemos que saber cuál es el mejor para nuestro caso. Y es una de las cosas que podemos nosotros ya antes de iniciar tener mapeado y saber hacia dónde nos dirigimos con el algoritmo. Ahora, Alex les va a contar un poquito más sobre el caso práctico y por qué se definió los algoritmos que se definieron aquí. Sí, como ya les comentaba el Juan, entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta el momento de definir el algoritmo o los algoritmos que vamos a utilizar. Es importante definir el objetivo primero, ya que el algoritmo debe ayudarnos a conseguir ese objetivo que ya hemos definido primero. Entonces, por ejemplo, yo quería hacer una comparación de extracción de características o queríamos hacer una comparación de extracción de características, pero no centrarnos en la extracción de características. Un algoritmo que nos podía ayudar a hacer esto son las redes neuronales convolucionales, las cuales simplemente son muy buenos extractores de características y no necesitábamos entrenarlas de nuevo. Ahora, yo quería centrarme o queríamos centrarnos en el refinamiento de características y buscamos un algoritmo que sea muy bueno para esto o haya ciertas hipótesis acerca de esto, para lo cual se definió el algoritmo K-means, que es de clusterización o de aprendizaje no supervisado también. Y después se quería hacer una evaluación de estos algoritmos mediante una clasificación de las características posteriormente a este proceso, para lo cual se utilizaron los algoritmos de clasificación de Supervector Machine o máquinas de vectores de soporte y el algoritmo K-vecinos más cercanos, los cuales tienen la particularidad de ser clasificadores no lineales, ¿sí? Lo cual permite un mejor entrenamiento para datos de tipo continuo o datos no discretos. Sí, también hay que centrarnos en la parte de si nuestro proyecto va a ser de investigación o aplicativo, ya que si es una investigación estamos totalmente centrados en probar o desmentir una hipótesis y no importa tanto el resultado, si hay cómo ponerlo en práctica o hay que desplegarlo, sino simplemente la factibilidad de la hipótesis. En cambio, si es un proyecto aplicativo, hay que tener muy en cuenta la usabilidad, la optimización de este algoritmo, cómo se lo va a desplegar, en qué tipo de dispositivo se lo va a usar. Hay algoritmos que son mucho más pesados que otros y por eso hay que tener eso en cuenta. También debemos considerar el formato de los datos que vamos a utilizar. Si son problemas en los que los datos que vamos a usar son simplemente texto o imágenes, los textos tienden a ser mucho más ligeros que las imágenes para procesar y también las imágenes hay que considerar si van a ser todas a color, todas a blanco y negro, en qué tipo de calidad, qué tipo de formato de las imágenes. Y también, por último, ¿qué tan optimizado va a estar mi algoritmo? Es decir, por ejemplo, yo quiero una precisión de clasificación del 99%, del 98%, o si por otro lado, como era el caso de estudio, yo simplemente me quiero centrar en qué tanto me ayuda el algoritmo de clusterización K-means para la clasificación posterior. Es decir, yo no quería centrarme en aumentar el porcentaje de desclasificación, sino más bien probar una hipótesis en que si el algoritmo K-means me iba a ayudar a la clasificación posterior. El gráfico que observan ustedes a la derecha es un gráfico del proyecto real en el cual se representa cómo en 4 clústeres se distribuían las características. Y bueno, porfa, la siguiente, Juan. Y también vamos a tener que considerar varias cosas para la selección de herramientas una vez que hayamos seleccionado los algoritmos que vamos a querer usar. Por ejemplo, derechos y privacidad, si vamos a querer usar herramientas de software libre o privativo. El expertise que tiene nuestro equipo, es decir, hay herramientas que conocen más unos, conocen menos otros. Si las personas que conocen de estas herramientas van a poder enseñar a sus compañeros, si la curva de aprendizaje de estas herramientas es complicada o es fácil,
También en sí, el equipo que vamos a conformar, también tenemos que tener en cuenta si hay personas que tienen un trasfondo investigativo o personas que vienen más de un trasfondo de aplicaciones de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más un trasfondo de desarrollo de software nos pueden aportar con buenas prácticas y facilitando todo el proceso de desarrollo, pero las personas que tienen un trasfondo investigativo nos pueden facilitar mucho el proceso de definición de algoritmos, selección de herramientas, porque tienen más experiencia en el campo, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta la aplicación, como se mencionaba anteriormente, si es de investigación o es un problema a resolver, es un sistema que se va a poner en producción. Y también los recursos disponibles que tenemos nosotros, es decir, si tenemos una gran capacidad de procesamiento, podríamos usar herramientas que tal vez no estén tan optimizadas, pero sí devuelvan después mejores resultados de clasificación, por ejemplo. Entonces, bueno, un poquito más a fondo acerca del caso práctico les va a contar Juan. Muchas gracias, Alex. Sí, ahora vamos a ver un poquito sobre las cosas que sucedieron en el caso práctico. Y como decíamos, vamos a ir mapeando cada uno de los parámetros de los que nos comentó Alex. Y el primero que tenemos es privacidad. Vamos a tener el caso, en este caso, en el caso práctico, se optó por open source debido a que el mantenimiento de estas librerías y de estas herramientas son constantes y existe una gran documentación. Como mencionó Alex, este es un caso investigativo, entonces no se necesitaba tener algo privativo. Entonces, con lo que se quería hacer, era distribuir el conocimiento. Entonces, para poder distribuir una investigación, lo que se tiene que hacer es que esté abierto hacia todos. Entonces, es por esto que se escogieron herramientas open source. Ahora, un poco hablando de los recursos, se escogieron los servicios de Amazon. Una de las razones por las que se escogieron los recursos es porque no se contaba con el equipo adecuado para el entrenamiento necesario. Y además que Amazon nos da un respaldo de todos nuestros modelos, de todos los datos que tengamos, nos permite respaldar y tener siempre a la mano. Otra de las cosas por las que se escogió los servicios de Amazon es porque se puede replicar fácilmente. Y como ustedes saben, cuando se necesita difundir una investigación, para poder validar la investigación, lo que se tiene que hacer es replicar. Si es que otras personas pueden replicar y obtener los mismos resultados, se valida la investigación. Entonces, es por eso que se escogieron los servicios de Amazon para este caso. Ahora les voy a hablar sobre los siguientes parámetros que, por ejemplo, si es que tomamos en cuenta la expertise. En este caso, lo que se quería hacer era hacer una transferencia de aprendizaje para sacar características de imágenes. Esto, si es que lo realizamos directamente con TensorFlow, es muy complicado y no era el trasfondo de la investigación, por lo que se utilizó Keras, que es una librería que nos abstrae de la implementación y nos permite realizar algoritmos. Ya viene con algoritmos, en este caso, el algoritmo llamado Inception B-Tree, que nos permite sacar estas características. Entonces, eso por el lado del expertise. Ahora, si nos vamos por el lado de la aplicación, debido, como mencionamos, era investigativo y ahora ya no para la extracción de características de las imágenes, sino más bien ahora para poder aplicar los algoritmos que teníamos que poner a prueba. Escogimos la librería scikit-learn, que nos permite mucha parametrización, nos permite a nosotros ahondar en los algoritmos, tratar de sintonizar mejor, saber y tener mayor control sobre los algoritmos. Esto debido a que el aplicativo era una investigación. Y scikit-learn nos da la ventaja que es open source y es mantenida y es mejor implementada que otras librerías. También para el caso aplicativo, tomando en cuenta que es investigación, tenemos Matplotlib, que nos permite plotear las imágenes, los resultados que se van teniendo de los algoritmos y de las imágenes del lado en scikit-learn, en este caso, que es utilizado en Python, nos permite hacer en un backend, si es que lo queremos llamar así,
nos permite fácilmente visualizar. Ahora, si es que esto hubiera sido un aplicativo que queríamos nosotros ya desplegar en algún servicio, tal vez no hubiéramos necesitado escoger una librería de JavaScript o de algún otro lenguaje. Pero siempre tenemos que tener en cuenta todos estos parámetros para ir escogiendo y viendo cuál es la mejor herramienta que nos sirve para cada caso. Ahora Alex les va a contar un poquito de ya una vez que seteamos nosotros, ya vimos el objetivo, ya tenemos las herramientas. Ahora vamos a ver un poquito, ya poner manos a la obra y cuál es la metodología de la elaboración de este modelo de Machine Learning. Te doy, sigue tú, Alex. Sí, gracias, Juan. Entonces, como les decía el Juanito, les vamos a exponer la metodología de elaboración de un modelo de Machine Learning o de aprendizaje de máquina. ¿Y por qué les digo la metodología? Porque es realmente, si bien no es una metodología que ha sido formalizada en ningún paper, es la metodología ad hoc que se utiliza para la realización de proyectos o de modelos de aprendizaje de máquina. Entonces, síguele, por favor, Juan. Y ya, como pueden ver en este proceso de elaboración de un modelo, vamos a tener este proceso que si bien parece lineal, realmente no lo es más bien un proceso al que se puede volver un paso en cada momento, pero ahí vamos. Comprende dos fases principales, la primera denominada diseño, entrenamiento y validación preliminar, que comprende de estos 5 pasos que pueden ver, y la segunda fase denominada pruebas finales o testeo o testing también en inglés. Entonces, la primera fase de diseño, entrenamiento y validación preliminar, primero comprende el paso de la obtención de datos en donde nosotros vamos a hacer la recolección de los datos que vamos a usar para entrenar nuestro modelo. Aquí tenemos que verificar las bases de datos existentes acerca de los datos que queremos usar, las imágenes, todo, si son de uso comercial, si son de uso puramente educativo, experimental. Entonces, todos este tipo de problemas los vamos a resolver en este paso. Siguiente viene el paso de limpieza de datos, en donde se va a tratar de dar uniformidad y también se va a tratar de eliminar el mayor ruido posible concerniente a nuestro problema en la limpieza de datos. Es decir, si tenemos imágenes de diferentes dimensiones, vamos a tratar de redimensionarlas todas a la misma. Vamos a tratar de recortarlas, por ejemplo, les vamos a aplicar filtros a las imágenes para eliminar el ruido, ese tipo de cosas. Después, en el tercer paso, vamos a tener el diseño del modelo, en el cual, como les mencionaba Juan, no necesariamente un algoritmo vamos a necesitar para nuestro modelo, sino puede ser una interacción de varios algoritmos lo que nosotros necesitemos para resolver el problema. En este paso es lo que vamos a diseñar esa interacción entre algoritmos, ¿sí? Y vamos a también definir los números de vectores o componentes que van a pasar de algoritmo a algoritmo, cómo va a ser esta interacción, etcétera. Luego tenemos la parte del entrenamiento de los algoritmos en la cual vamos a hacer el trabajo pesado que se le conoce, donde vamos a alimentar nuestros datos al algoritmo o al algoritmo, vamos a tener que repetirlos, de pronto vamos a encontrarnos con ciertos ajustes, vamos a poder poner parámetros a nuestros algoritmos, etcétera. Y existe también el paso de validación preliminar en el cual vamos a hacer un primer testeo con datos que hayan pertenecido a los datos de entrenamiento, pero separados, y vamos a hacer una primera validación, como su nombre lo indica, acerca de cómo se está comportando mi algoritmo de clasificación. Una vez que hayamos terminado esta primera fase, vamos a la fase de pruebas finales. En estas pruebas, nosotros sometemos a nuestro algoritmo a datos que no hayan formado parte del dataset o del set de datos ni de entrenamiento ni de validación preliminar. Es decir, vemos cómo se comporta nuestro algoritmo con datos nuevos y desconocidos con los que no fue entrenado. Como les decía, si bien este parece un proceso lineal, en realidad no lo es y podemos, por ejemplo, si nosotros vemos en la validación preliminar que el porcentaje de precisión está muy bajo o el porcentaje de validación preliminar contra el de pruebas finales no coincide, eso es un caso llamado overfitting, podemos nosotros volver a cualquiera de los pasos anteriores de la primera fase y adecuar algo. Por ejemplo, puede que necesitamos limpiar más nuestros datos, puede que necesitemos un diseño de modelo un poquito diferente o tal vez algún parámetro del entrenamiento podemos ajustarlo y ver cómo se comporta.
Sí, a continuación, el Juan les va a contar un poquito más acerca de los primeros pasos de la primera fase. Gracias, Alex. Sí, ahora vamos a ver un poquito sobre la obtención de datos que se dio en el caso práctico. Podemos ver a nosotros a la derecha, esta es una muestra de la base de datos que se tenía disponible y es una de las cosas que tenemos que hacer, es revisar bases de datos disponibles y si es que están actualizadas. Tenemos que ver si es que en nuestro caso necesitamos que sean imágenes recientes o datos recientes, vamos a tener es uno de los parámetros que tenemos que revisar. En este caso, por ejemplo, las imágenes se recogieron de varias bases de datos, pero no había bases de datos de latinos y latinas. Entonces, en este caso, tuvimos que optar por solamente con las bases bases de datos que ya estaban validadas. Existen bases de datos que se están creando, pero no están disponibles. Entonces, es uno de los parámetros que tenemos que ver si es que están disponibles para el uso y qué tan confiables son. Igual vamos a tener que ver los términos de uso de las bases de datos. En este caso, debido a que se necesitaba para investigación, no se necesitaba se podía simplemente utilizar porque no tenía un fin comercial. Pero en el caso de que alguien necesite para un fin comercial o para una aplicación que está lucrando, entonces se tiene que tener los permisos adecuados que muchas veces se declaran en las licencias de cada base de datos. Muchas de las veces no están disponibles normalmente y uno tiene que hacer y enviar un email o enviar alguna solicitud para que uno pueda descargarse las bases de datos. Entonces, esto es con respecto a la obtención de los datos. Existen muchos otros métodos, pero en este caso se utilizó las bases de datos. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la limpieza de datos. Aquí pueden ver ustedes a la derecha cómo está una imagen de entrada y una imagen de salida. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer en la limpieza de datos es limpiar los datos de todo ruido posible que nos afecte a nosotros. Nosotros tenemos que saber claramente qué es lo que nosotros tenemos que alimentar a nuestro modelo de aprendizaje automático. En este caso, por ejemplo, si es un recorte de imágenes con una red neuronal preentrenada, pero puede ser el caso que se necesite un cambio de color, se necesite tener a blanco y negro, escala de grises, o incluso puede ser que se necesite a veces tener otra capa que sería la capa ultrarroja. Entonces, en ese caso, también nosotros podemos añadir otra capa de color. Igual el redimensionamiento de imágenes para nosotros poder saber que la entrada a nuestro algoritmo, como decía, es la adecuada, que tengamos nosotros, en este caso, por ejemplo, las imágenes todas del mismo formato y con la misma dimensión. Ahora Alex les va a hablar un poquito más de cómo terminó el diseño del modelo para este caso específico de aprendizaje de máquina. Sí, y como pueden observar en la diapo, nosotros teníamos una interacción y como les mencionábamos anteriormente, teníamos una interacción de varios algoritmos en realidad, en la cual la red neuronal realizaba el trabajo de extracción de características de las imágenes. Después de una reducción de estos vectores de componentes, los alimentábamos al algoritmo K-means, el cual realizaba un refinamiento, agrupándolos en las características como vieron en el gráfico hacia algunas diapositivas. También tenemos la clasificación con máquinas de vectores de soporte o supervector machine y con K vecinos más cercanos. Estas dos eran para evaluar la calidad del refinamiento de características. Ahora, teníamos otro modelo que era muy similar a este, simplemente extrayendo el refinamiento de características, y es ahí donde se realizó la comparativa. Es decir, teníamos los resultados de clasificación con el refinamiento y sin el refinamiento, y esa era la comparativa que se realizó, y es por eso que realmente la hipótesis a probar era si el algoritmo de clusterización K-means como refinamiento de vectores de características de imágenes extraídos con una red neuronal realmente ayuda a la clasificación posterior o no.
¿sí? Podemos pasar. Y ahora les vamos a hablar un poquito acerca del entrenamiento. No les vamos a hablar en sí de todo el entrenamiento porque existen muchas clases de algoritmos y más bien queremos centrarnos en un poco cómo es la estructura general o algunos tips que nosotros les queríamos dar en cuanto a la realización de sus algoritmos en sus proyectos. Por ejemplo, la primera cosa que nos fue muy útil es la defensa contra archivos corruptos. Como pueden ver en este snippet, nosotros primero hacíamos un filtrado de tipos de archivos por si acaso se hayan filtrado. No sé, ustedes conocen en las computadoras Mac existe esta carpeta DS Store que a veces entorpecía el procesamiento. Y después se hacía una captura de excepciones de archivos corruptos. ¿Por qué? Porque en las respectivas iteraciones de entrenamiento a veces se interrumpía por falta de memoria, por cualquier razón, el procesamiento y el archivo que se estaba procesando en ese momento quedaba corrupto. Entonces, como no se tenía en este proyecto un pipeline de preprocesamiento de datos de todos los procesos anteriores que eran más bien manuales, la solución más fácil o más conveniente para este caso fue una defensa contra archivos corruptos. Y ya que se tenía un gran volumen de datos, pues resultaba mucho más factible, mucho más rápido hacer esta defensa. Sin embargo, es siempre bueno hacer esta defensa contra archivos corruptos porque no sabemos lo que pueda pasar en todo nuestro proceso y no queremos que las horas invertidas en el entrenamiento, porque muchas veces son horas, se detenga simplemente por algún archivo fallido. ¿Sí? La siguiente, Juan, por favor. También tenemos que tomar en cuenta que muchos de los modelos que nosotros vamos a usar en las herramientas que ya tienen estos modelos programados, existe otro pequeño preprocesamiento de imágenes que vamos a tener que realizar. Por ejemplo, hay ciertos modelos, como pueden ver en este ejemplo, que trabajan mejor con imágenes de esta dimensión, de 224 por 224 píxeles. También vamos a tener que pasar la imagen a un arreglo, como les decía, un arreglo de vectores que el modelo sea capaz de recibir, ¿sí? Entonces, este preprocesamiento, este es un pequeño preprocesamiento de imágenes, no comparable al anterior mencionado, pero que generalmente es bueno hacerlo para que el modelo se comporte de mejor manera. Y la siguiente, por favor, Juan. Y en sí la predicción. Lo que les podemos decir acerca de la predicción o entrenamiento es que después de que el modelo haya recibido sus datos, nosotros queremos que todos los datos terminen con el mismo formato y si es posible en una sola lista para después poder hacer un análisis mucho más rápido. Entonces, esos son algunos de los tips que queríamos darles acerca del entrenamiento y dale por favor, Juan. Y aquí pueden ver cómo los diferentes snippets se conjugan. Entonces, como ven, primero hay un cierto filtro de tipos de archivos. Tenemos al último la captura de excepciones y tenemos el pequeño preprocesamiento de imágenes y el entrenamiento, en este caso, la predicción. ¿Sí? Igual a continuación, Juan les va a hablar un poquito más acerca de la validación preliminar y el entrenamiento. Sí, muchas gracias, Alex. Ahora vamos a ver un poco ya el penúltimo paso, que es la validación preliminar. Para este caso, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de validaciones que podemos hacer. Existe una validación de retención en donde, ¿qué hacemos nosotros para validar que nuestro modelo se esté comportando correctamente? Lo que hacemos es dividir nuestros datos en una parte para entrenamiento y dentro de este entrenamiento vamos a dividir en una parte para entrenar y otra parte para validar. En este enfoque que nosotros damos, si es que nosotros simplemente dividimos los datos en un cierto porcentaje, vamos a tener la desventaja que no vamos a estar usando los datos de validación para entrenar. Entonces, si es que no se tienen muchos datos, esta es una desventaja. Ahora tenemos a la derecha, si es que ustedes pueden ver, tenemos una validación cruzada. De igual manera se divide los datos en entrenamiento y testing, pero dentro del entrenamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer para validar? Lo que vamos a hacer es dividir el entrenamiento en N partes. Digamos que dividimos en 10 partes. Lo que hacemos es mantenemos fijo en la primera parte y entrenamos con las 9 restantes. Y validamos con el dato que nosotros separamos para el entrenamiento, para la validación. Luego,
lo que hacemos es, ya validamos con este, ahora seguimos con el siguiente. Entrenamos con el primero y con el tercero al décimo, entrenamos nuestros datos y validamos con el segundo. Entonces, así se itera y se tiene la ventaja que estamos utilizando todos estos datos para nosotros entrenar y validar. ¿Cuál es la desventaja que tiene este enfoque? Es que requiere mucho tiempo de entrenamiento y tiene un costo alto debido a que si es que nosotros queremos hacer y dividir el entrenamiento en 10 partes, vamos a tener que entrenar 10 veces. Entonces, cada uno de estos enfoques tienen sus ventajas y sus desventajas. Para el caso práctico, lo que se utilizó es una validación de retención, en donde igual se separó un porcentaje y se validó. ¿Por qué pudimos hacer esto? Era porque nosotros teníamos una base de datos de 30,000 imágenes. 30,000 imágenes eran suficientes para nosotros para llegar al objetivo que nos habíamos planteado y no tuvimos que hacer una validación cruzada. Simplemente con la validación de retención se obtuvieron los resultados que deseábamos. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las pruebas finales. ¿En qué consisten las pruebas finales? Es ver y comparar con métricas cuál es el rendimiento de nuestro modelo ya entrenado. Y, por ejemplo, en este caso, ¿con qué se hizo esta prueba? Se hizo con el número de vecinos para el algoritmo de vecinos más cercanos. Como pueden ver en la gráfica de la derecha, a medida que nosotros aumentamos el número de vecinos que tenemos en el eje de las X, vamos a ir aumentando la precisión. A medida que aumentamos, pero llegamos a un punto que es que si es que nos fijamos en cuando K es igual a 7, llegamos a un pico máximo en donde tenemos una mayor precisión. Si es que aumentamos más, esta precisión comienza a bajar. Entonces, aquí es uno de los parámetros que vamos a escoger, es que el número de vecinos más cercanos es 7, el parámetro que vamos a usar para este algoritmo. Y así vamos a tener, no solo para este algoritmo y no solo para este parámetro, tener que hacer estas mismas pruebas de ir viendo cómo se está comportando el algoritmo y hacer una sintonización de estos parámetros para poder llegar a un entrenamiento óptimo. Ahora Alex les va a contar un poquito sobre cómo fue la arquitectura final en el caso práctico. Sí. Entonces, como les mencionaba Juan, si bien se usó una máquina virtual de AWS, la arquitectura final a la que se obtuvo en el proyecto fue extremadamente simple. Se realizaba la obtención y limpieza de datos en una máquina local, se hacía una transferencia de estos datos en la máquina de AWS para su almacenamiento, predicción y reducción de parámetros, y luego se devolvía a la máquina local para hacer un entrenamiento de los dos últimos algoritmos de clasificación que pudieron ver en la etapa de diseño y la visualización de resultados, que han sido varios de los gráficos que han podido ver a lo largo de esta charla. Pero ¿cuál es el mensaje que les queremos dejar visualizando esta arquitectura final? Como ven, muchos de los pasos de limpieza, de obtención de datos eran extremadamente manuales y su reproducción resultaba muy engorrosa para el equipo limitado que se poseía. Entonces, si nosotros hubiéramos aplicado más prácticas buenas de ingeniería en este proyecto, esos pasos ya no hubieran sido tan difíciles de replicar y hubiéramos podido iterar más veces, jugar un poquito más con más parámetros. De pronto hubiéramos obtenido más resultados de esta investigación. Entonces, prácticas como integración continua, despliegue continuo, son muy importantes en cualquier tipo de proyecto, ya sea de aprendizaje de máquina, un proyecto clásico, un proyecto de datos. Son tal vez más importantes inclusive porque nos permite centrarnos más en la investigación propia antes que en toda la infraestructura y en toda la arquitectura en sí, que son preocupaciones de todo proyecto, de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, bueno, si siguen con nosotros, muchas gracias. Y yo creo que ahorita vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Juan. Sí, muchas gracias, Alex. Como primera conclusión, tenemos que el proceso de elaboración de un modelo
involucra más investigación de la que generalmente se dice. Como pudimos ver, nosotros teníamos la metodología clásica que empezaba recién en la obtención de datos, pero se tiene que hacer una definición de objetivos, se tiene que escoger un algoritmo, se tiene que ver las herramientas que se van a utilizar. Entonces, todos estos seteos que se tienen que hacer previos no son normalmente hablados o difundidos. Alex. Sí, existen muchas variables a tomar en consideración en el momento de elaborar un modelo o de realizar un proyecto de aprendizaje de máquina, como lo pudimos ver, como son las herramientas, la infraestructura, los datos disponibles y bueno, muchos más de los que mencionamos a lo largo de esta charla. Y como les decíamos, de ningún tipo de proyecto vamos a estar libres de la infraestructura, son consideraciones que se tienen que tomar y sin embargo, como ya les mencionó Juan, no se los difunde y generalmente no se vende eso, no se dice que al momento de realizar un proyecto de este tipo, igual vamos a tener que preocuparnos como en cualquier proyecto clásico de las herramientas, de la infraestructura, etcétera. Juan. Sí, y como última conclusión tenemos que nunca se va a llegar a la perfección con el algoritmo, por eso debemos tener claro la meta desde el inicio. Como decíamos, tenemos que setearnos un objetivo para saber hacia dónde tenemos que llegar. Siempre vamos a poder mejorar algo y vamos a tener algún parámetro o más datos, pero tenemos que saber que tenemos que llegar a un punto en donde vamos a decir, cumplimos con el objetivo y hemos llegado y se ha finalizado el proyecto. Y con eso, muchas gracias a todos por asistir, a todos y todas. Y no sé si tienen preguntas. Hola, muchísimas gracias Alex y Juan. Vaya, qué tremendo conocimiento y gracias por traernos la teoría del Machine Learning a un plano más práctico y real. Igual, a la audiencia les queremos recordar que tenemos un chat en Slack que es el channel arquitectura, raya y raya diseño, raya de raya aplicaciones. En donde pueden, pues bueno, mantener la conversación, mandarnos sus comentarios y seguir interactuando con nuestros speakers. De hecho, en el chat nos han venido comentando que les ha gustado muchísimo la charla de Juan y Alexandra, así que genial uno de los comentarios que tenemos. La presentación está súper didáctica, muchas gracias, muy claro el tema, así que, pues bueno, felicidades. Y con eso queremos igual traerles algunas de las preguntas que han sido más votadas en el chat. Así que, Juan, Alex, pues bueno, la primera que tenemos es, ¿qué fue lo más retador y el mayor aprendizaje que se llevan de la elaboración de este modelo de Machine Learning en su proyecto? Ya, yo creo que una de las cosas más retadoras, como mencionaba el Juan en una de las conclusiones, fue toda la investigación preliminar que se tuvo que hacer para llegar a todo esto que ustedes pudieron visualizar. Realmente fue, creo que interminable la cantidad de papers que se tuvieron que leer, realmente papers. Antiguos, modernos, realmente no hay, inclusive no encontramos mucho contenido de aquí, de América, ni siquiera de Norteamérica, hubo mucho contenido de gente de India, de gente de China, que era lo más actual. Entonces, encontrar ese tipo de información, como saben, para nosotros que venimos de Latinoamérica fue muy retador. Otra de las cosas fueron obtener las bases de datos, ya que nosotros queríamos tomar en cuenta la diversidad. Como ven, es detección de rostros y sin embargo no queríamos crear el tipo de bias inconsciente en nuestro modelo de, por ejemplo, el clásico reconocer solo gente de piel blanquita o no reconocer gente con los ojitos un poquito más chinitos. Entonces, recolectamos bases de datos de muchos lugares distintos de Europa, un poquito más de Asia, de Estados Unidos, que son las clásicas, que están las más disponibles. Y nos encontramos con la grata sorpresa de que en una de las universidades de aquí de Ecuador ya se está realizando una recopilación de datos de gente de aquí de Latinoamérica, de una base de datos de gente de Latinoamérica. Entonces, todo ese tipo de investigaciones y cositas que encontrábamos que nos llevaban a modificar el objetivo, modificar un poco el curso de la investigación, fueron sumamente retadoras. Creo que para mí eso fue una de las cosas más retadoras. Muchas gracias, Gaby.
Genial, genial, Alex. Y de hecho, tocas exactamente en una de las siguientes preguntas que teníamos, que era cómo evitar ese bias al momento en el que se excluye, por ejemplo, todo un grupo étnico completo de la recolección de datos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya nos contaste algunos tips y algunos casos reales que encontraron acá en Ecuador. No sé, Juan, si tienes tal vez algo más que agregar a eso. No, sí, lo más importante es la base de datos y con lo que entrenemos nosotros a nuestro modelo. Es súper importante tener datos que no tengan bias, que no estén sesgados hacia alguna raza o en el caso, en nuestro caso de las imágenes, el no haber contado con imágenes de personas latinas es muy difícil, como decíamos, y se está recolectando. Entonces, se tiene que ver y reevaluar. Esto es un proceso constante. Vamos a tener que reevaluar y ver y de nuevo entrenar ya cuando se tengan bases de datos disponibles, porque es difícil, se crean. Y esto sucede no solamente en imágenes, sino en muchos modelos en donde se tienen datos mayormente de Norteamérica o de Europa, porque es difícil, no se ha generado tanto conocimiento en América Latina, por ejemplo. Entonces vamos a tener, se están haciendo iniciativas, se están haciendo cosas y se tienen que tratar de difundir, porque muchas veces, como el caso que Alex menciona, se encontró, pero ya se había llegado, ya se había la metodología ya había estado muy avanzada y el proyecto ya estaba avanzado. Entonces, volver a los pasos anteriores era muy difícil habiendo tenido ya los resultados esperados. Entonces, es un proceso iterativo, incluso cosas que ya están en producción. Vamos a tener que siempre estar evaluando. No creo que se llegue a un modelo que esté completamente no sesgado, pero se tiene que siempre estar mejorando y tratar de difundir y hacer un llamado a que investiguemos, a que creemos bases de datos, creemos más encuestas para poder evitar esto, poder evitar el estar sesgados, el crear algoritmos sesgados. Genial, muchas gracias, Juan, Alex. Y sí, creo que es bastante importante que nos llames a esta reflexión, ¿no es cierto? De estar más conscientes de cuál es la data que estamos recopilando y de cuáles son los algoritmos que estamos creando. Tenemos un par de preguntas más. Ya digo, tuvo mucha acogida la charla y comentarios muy positivos. Pero bueno, el siguiente que tenemos es, ¿cómo escogieron el proceso de elaboración del modelo de Machine Learning? ¿Existen otros? No sé si se refieren un poco a la metodología. Sí, como les contábamos, realmente la metodología es la metodología ad hoc que existe. No existe realmente otra de la que hubiéramos podido escoger. Bueno, personalmente trabajamos con un poco de personas con doctorados en esta rama. Entonces, ellos nos supieron aconsejar, nos dijeron, miren, no hay realmente una metodología establecida, no hay formalizado, esta es la que se usa. Pues sí, o sea, si alguien quiere realizar su propia metodología, su iteración y dicen, oigan, miren, esta metodología me funcionó maravillosamente, pues por favor difúndalo, pero realmente fue la recomendación de parte del equipo que nos supieron decir, miren, esta es la metodología que se usa. Yo de ustedes en eso no me preocuparía mucho más, a no ser que sea una investigación principalmente enfocada en la metodología, es decir, ver si yo quiero desarrollar una metodología o ver si esta otra metodología que se me ocurrió de pronto o que vi por ahí funciona mejor que la establecida. Eso, creo que sería eso básicamente. Wow, genial. Muchas gracias, Alex. Y bueno, antes de pasar a una de las últimas preguntas, quería mencionar un comentario que tuvimos también de Nelly en el chat que les contaba hace un momento, que dice, felicito a la iniciativa de ThoughtWorks y a los expositores por la claridad con la que enfocan el tema. Así que, pues bravo, felicitaciones a los dos. Y yo creo que con eso podemos pasar a la última pregunta que tenemos, y es que, ¿cada cuándo verifican si se está logrando el objetivo inicial? Es continuo. Yo diría que cada vez que
que está entrenado un modelo, se tiene que hacer una validación, se tiene que hacer, hacer pruebas finales. Es un proceso súper iterativo y es apenas nosotros ya entrenamos un modelo, ya tenemos cierta precisión, tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar porque mientras más rápido recibamos retroalimentación de esto, más rápido vamos a poder actuar. Perfecto, muchísimas gracias una vez más Juan, Alex, por su charla, por las preguntas y pues bueno, les recordamos a toda la audiencia que pueden seguir la conversación en el chat de Slack que les estamos poniendo acá en la caja de comentarios. Por si tienen alguna pregunta más para Juan o para Alexandro, también los pueden seguir en sus redes sociales y pues bueno, muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias, muchas gracias.